urgente en La Nación Más. Información vinculada con el cumpleaños de la esposa del presidente. Guadalupe Vázquez, buen día, Nación. Nación, la Cámara Federal en lo contencioso administrativo acaba de rechazar la cautelar interpuesta por el gobierno para no brindar la información solicitada sobre el presupuesto, los movimientos de la primera dama, los ingresos, los egresos, los viajes durante la cuarentena. Recordemos que esto fue un pedido de información, de acceso a la información pública que se le hizo a la agencia que lleva justamente ese nombre que depende de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Julio Vitovelo y que fue rechazado luego del escándalo por el Olivos Gate, la foto, los ingresos y egresos de la Quinta de Olivos. El gobierno empezó a rechazar los pedidos de acceso a la información y a denegarlos. La diputada Karina Banfi de Juntos por el Cambio fue más allá y siguió pidiendo información que era sistemáticamente rechazada por el gobierno, infringiendo la ley de acceso a la información pública, por lo que llevó el caso a la justicia y la justicia acaba de darle la razón y tienen un plazo de 15 días el gobierno para dar toda la información referente a los movimientos y presupuesto de la primera dama, sobre todo durante la cuarentena, pero es desde que asumió el gobierno hasta el día de la fecha. A ver si lo traduzco y lo digo bien. Fabiola Yáñez, el presidente y Vitovelo se negaban a decirnos en qué se gastaba el dinero público en una institución que no existe, que es la primera dama. La justicia dijo, tienen obligación de dar cuenta y rendir gastos de cómo se hizo. ¿Digo bien? Así es, perfecto. Ahí estamos viendo el fallo de 42 hojas de la Cámara, porque contrario a la función del organismo, justamente de acceso a la información pública, el organismo no solo no cumplía con su función, sino que la entorpecía, porque era el propio organismo que tenía que dar la información el que interponía cautelares para no darla, una cosa insólita y sin precedentes. Esto empezó a ocurrir desde que asumió Beatriz Anchorena, creo que es el nombre de pila, pero Anchorena es el apellido, que es una funcionaria ultra kirchnerista, Instituto Patria. Bueno, después del escándalo de Olivos es quien ocupó la titularidad de la Agencia de Acceso a la Información Pública y es quien empezó a trabar los sistemáticos pedidos, no solo de esta diputada o de cualquier otro diputado, sino en general, porque cualquier ciudadano puede hacer pedido de acceso a la información pública. Bueno, ahora la Cámara resolvió ya, segunda instancia, que el gobierno tiene un plazo de 15 días para dar toda la información solicitada. Es muy importante, y creo que aquí lo habíamos planteado cuando se produjo toda la discusión respecto de Fabiola. Sería interesante que se legislara. En otros países del mundo existe, en Estados Unidos es el caso más emblemático, una institución que se llama Primera Dama, que tiene asignado presupuesto, funcionarios y demás, y se rinden cuentas. Acá en el caso de Fabiola Yáñez es discrecional, más que discrecional, arbitrario, del presidente de la Nación que decide asignarle. Es más, todavía no podemos saber cuánta gente trabaja a las órdenes de Fabiola Yáñez. En el último viaje que fue, iba su vestuarista y otras personas de protocolo, no se entiende por qué, pero bueno, es una decisión de la justicia muy interesante. Deberá exhibir la rendición de gastos y saber en qué el gasto público fue a parar en manos de la primera dama, ¿no? Sí, aparte es muy interesante en el fallo de la Cámara lo que hace justamente es decir, porque se argumenta que hubo información que ya brindó el gobierno. Todo esto es información exclusiva, acaba de ocurrir. El gobierno lo que argumentaba era que ya era de público conocimiento los ingresos, las planillas. Lo que pasa es que hay inconsistencias, no solo con las planillas de ingreso y egreso, hay inconsistencias, por ejemplo, sobre la función de Sofía Pachi, bajo qué órbita estaba contratada, cuánto ganaba. Porque, por ejemplo, Sofía Pachi, recuerden, la asistente y amiga, en realidad tenían una relación de amistad que luego fue transformada en un contrato en la administración pública, cuando no, también había inconsistencias porque ella declaró haber sido, estando en la fiesta de Fabiola de cumpleaños, haber estado en calidad de asistente, o sea que ella estaba trabajando y no le correspondía tener que pagar la reparación integral. ¿Qué es lo que se descubrió cuando se hizo el pedido solicitando información sobre
dónde estaba contratada Sofía Pachi, cuánto ganaba, no figuraba en la información provista por el gobierno como empleada del gobierno, con lo cual esas inconsistencias son las que va a tener que aclarar ahora el gobierno. Información exclusiva de Guadalupe Vázquez. La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la negativa de la Oficina de Información Pública para saber en qué gasta la plata Fabiola Yáñez. Insisto, detalles exclusivos que ha traído Guadalupe.